saber una cosita. Lo que pasa es que veo que en el cronograma está programado pues como un tema evaluativo para el 21, ¿cierto? Y en la plataforma tenemos la primera entrega del proyecto de aula. Entonces yo quería saber si ese mismo día debemos hacer la primera entrega del proyecto de aula y a su vez una prueba evaluativa según el cronograma también en la plataforma Sí, de acerca del chi cuadrado. hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay una prueba y subir la primera entrega del examen. Mejor dicho, el tercer examen del 20% se hace ese día. Y ese día se sube también, pues, mejor dicho, ese es el tiempo máximo para subir el, porque la plataforma está abierta, el que quiera subirlo antes, lo sube antes. Ujú, exacto. Ah, Sí, perfecto, sí, sí. profe. El día ese sí hay una prueba evaluativa, pues, que es la nota tercera del examen. Porque la primera entrega y segunda entrega del proyecto de aula constituyen la cuarta nota del 20%, ¿cierto? ¿Sí quedó claro? Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, les voy a hablar de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba de bondad de ajuste que cumple con el mismo objetivo que cumple la prueba de chi cuadrado, ¿cierto? Digamos que son dos pruebas que, aunque tienen metodología diferente, sirve absolutamente para lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues determinar un conjunto de datos a cuál modelo de distribución de probabilidad teórico se ajusta mejor. Entonces, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba muy útil, por lo menos a mí me gusta mucho utilizarla cuando voy a hacer algún trabajo que tenga que ver con estadística inferencial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno va a aplicar estadística inferencial, lo primero que uno debe garantizar es que el conjunto de datos con el cual uno está trabajando proviene de una distribución normal. Algunos le llaman a eso probar normalidad. O sea, ¿qué es la estadística inferencial? Hombre, es cuando yo necesito, por ejemplo, hacer una prueba de hipótesis, cuando yo utilizo un intervalo de confianza, cuando estimo intervalos de confianza, cuando hago, por ejemplo, análisis de varianza. Todo eso, esa estadística inferencial requiere de un supuesto que debe probarse y es el supuesto de normalidad. Entonces, hay gente que es muy olímpica. Hay gente que le dice a uno, profe, vea, yo cogí una muestra y estimé un intervalo de confianza. Un momentico, mijo. ¿Usted probó normalidad? Que no. Entonces eso no sirve para nada. Entonces, cuando uno va a estudiar y va a aplicar estadística inferencial, debe tener mucho cuidado. Porque si uno va a trabajar con estadística paramétrica, necesariamente requiere del supuesto de normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si esa normalidad no se cumple, usted no puede aplicar estadística paramétrica. Les cuento ahí, yo estaba evaluando un trabajo de grado hace algún tiempo y unos muchachos cogieron una muestra en el metro y comenzaron a hacer pruebas de hipótesis como loco y comenzaron a hacer estimación de intervalos, a hacer análisis de varianza y ellos muy contentos con el tema. Cuando yo le evalué el trabajo de grado, pues yo le dije, muchachos, es que ustedes están ahí haciendo cálculos como locos, pero ustedes no me están probando normalidad. Y entonces, ¿qué pasó? Los pelados no pudieron graduarse. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos entonces? Pues no sé.
tendrán que coger una nueva muestra y probar normalidad primero, o sencillamente utilizar estadística no paramétrica. Pero con estadística paramétrica ustedes no pueden hacer las inferencias que están haciendo. Eso no es cierto lo que le arrojan los resultados. Entonces eso es un lío, porque esos pelados tuvieron que aplazar el trabajo de grado un semestre. Entonces eso es muy importante. Uno no puede ir olímpicamente haciendo las cosas. Entonces la prueba esta prueba es una prueba sencilla que es muy útil para uno probar normalidad. Hey, profe, ¿qué significa eso de normalidad? Hombre, cuando uno dice de que es una prueba de normalidad, lo que se busca es probar de que ese conjunto de datos provienen de una distribución normal. Y si proviene de la distribución normal, de ahí para adelante aplique toda la estadística paramétrica que usted quiera. Y si no, sigue la distribución normal, le va a tocar aplicar estadística no paramétrica. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la estadística paramétrica es mucho más objetiva. Es más propia de las ciencias exactas, del campo de la ingeniería. Mientras que la estadística no paramétrica la utiliza más la gente de las ciencias sociales. La gente de las ciencias sociales, como no saben la estadística paramétrica, ellos suelen utilizar mucho algunas pruebas no paramétricas. Ahora, ¿qué es cuando uno habla de prueba de hipótesis? Las pruebas de hipótesis también pueden ser pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Cuando uno habla de prueba paramétrica, es porque las inferencias se hacen sobre los parámetros de una población. ¿Y qué es el parámetro de la población? Puede ser una media, puede ser una varianza, puede ser una proporción, puede ser una diferencia de media, puede ser una diferencia de varianza, un cociente de varianza, o puede ser una diferencia de proporciones. Entonces, es muy importante tener bien claro eso. Cuando uno en estadística habla de parámetros, se refieren especialmente a esas medidas poblacionales. Y cuando habla de estadístico, se refiere a medidas muestrales. Ustedes saben que una muestra es un subconjunto ¿de qué? De una población. Entonces yo calculo la media. ¿De quién? Si la media la calculo a una muestra, se llama media muestral. ¿Y cómo se llama eso? Estadístico. Pero si yo calculo la media en una población, se llama media poblacional y es un parámetro. Entonces mire que la media toma un nombre si la extraigo a la población o si hago la extracción de la muestra. Entonces es un dato muy importante. Entonces, tanto la prueba chi cuadrado como la de Kolmogorov-Smirnov son pruebas no paramétricas. ¿Por qué son pruebas no paramétricas? Porque nosotros no estamos haciendo inferencias sobre los parámetros de una población. Lo que estamos es verificando con ella si el conjunto de datos se aproxima a una distribución de probabilidad hipotética. ¿Y por qué hipotética? Porque yo la supongo. Entonces, lo que ven ustedes en pantalla, este primer paso no tiene nada que ver con la prueba. Esta primera parte sencillamente es la estadística de ¿qué? De organización, de manejo, de análisis de datos. ¿Por qué se manejan esto? Porque suelen ser datos continuos, porque provienen de distribuciones continuas. Entonces lo que uno hace es coger ese conjunto de datos y distribuirlos en un conjunto ¿qué le digo? En intervalos de clase. Entonces vamos directo al grano. Yo voy a generar un conjunto de datos acá. Voy a decir que esto es igual ¿a qué? A 8 más
12 menos 8 por aleatorio. Se dan cuenta, mire que yo estoy generando estos datos utilizando el generador uniforme. Esto es algo que ustedes deben hacer, bien sea con el uniforme, con el exponencial, con el normal, con Weibull, con el triangular, cuando realicen la segunda entrega del proyecto de aula. Cuando ustedes construyan el modelo, la gran pregunta es, ¿qué información le voy a entrar yo al modelo? Entonces usted debe generar, si uno está haciendo una modelación real, pues no hay problema, uno se va para la empresa y hace el muestreo, ¿cierto? Pero para nadie es un secreto que más de uno no va a tener la posibilidad de recoger información. El que la tenga, magnífico, pero el que no, le va a tocar coger un generador de esto como estoy haciendo yo y hacer un muestreo artificial. Yo aquí estoy muestreando. Realmente esto es algo muy similar a como si yo estuviera en la empresa recogiendo los datos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquemos 10 y bajemos esto 5 veces más. Listo. Ahí tenemos 60 datos. $60 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 60 datos? Pues vamos a aplicar la prueba de onda de ajuste. Entonces, lo primero que voy a hacer es esta parte, organizar todo el conjunto de datos en intervalos de clase. Entonces, tenemos acá que n es igual a 60, que k, la raíz cuadrada de 60 es exactamente 7.7, se aproxima al entero más próximo, sería 8. Buscamos el x menor, buscamos el x mayor. Entonces todo es igualito como lo hicimos con la h cuadrado. Calculamos a partir de esta diferencia de estos dos de rango y también calculamos la amplitud. Entonces el x menor va a ser igual a el x menor, todo esto. El x mayor corresponde a todo esto. El rango es la diferencia entre el x mayor menos el x menor. Y la amplitud, pues, es igual al rango dividido k, que es 8. Redondeamos esto a 2 cifras decimales, tantas cifras como tengan los datos de origen. Y aquí está, pues, la información para que construyamos entonces las respectivas. Entonces vamos a decir que el límite inferior, el límite superior y la frecuencia observada. Mire que yo aquí, para esta prueba, ya cambio la simbología. Digo FO, ¿cierto? Frecuencia observada. Es muy bueno que tengamos presente lo siguiente, muchachos. Lo que sea F es frecuencia. Lo que sea O será observada. Lo que sea A será acumulada. Y lo que sea P será probabilidad. Entonces mire que yo esto lo leo como frecuencia observada. Esta sería la frecuencia observada acumulada. Esta sería probabilidad observada acumulada. Esta va a ser probabilidad esperada acumulada. Entonces, yo utilizo esa simbología para que sea un poquito, pues, fácil de uno leerla.
Igual en otros textos, pues lo pueden conseguir de otra manera. Entonces, voy a tener 8 límites, 8 intervalos de clase. A el menor, le voy a sumar la amplitud. Entonces, le voy a sumar la respectiva amplitud, que es A, y le voy a copiar este primero y copio esto 6 veces más. Mire que el último intervalo corresponde a quién? Al X mayor. Entonces ahí tengo 8 intervalos. Ahora, ¿qué voy a buscar? La frecuencia observada. Recuerde que aquí en Excel utilizamos la función contar.si. Seleccionamos el conjunto de datos. Fijo esto. Y le voy a decir que menor o igual al límite superior. Recuerden que aquí hay que hacer un truquito para que me lea correctamente. Aquí le ponemos el i. Él me dice que hay 9. 9 de los 60 datos se encuentran en el primer intervalo. Voy a copiar esto acá. Me dice que en el segundo hay 16, pero me está incluyendo los 9 anteriores. Entonces, por esta razón, le voy a decir que me le quite la suma desde hasta. Fijo esta celda de la izquierda y copio la fórmula. Digámosles que esto sin que sea entero. Y copiemos. Verifiquemos si en efecto hay 60 datos en el conteo que me está haciendo la fórmula. Como usted mire que sí lo hace. Entonces, esta es la FOA, la FO. Cuando encuentro la FO, frecuencia observada, entonces puedo calcular la FOA. Es decir, la frecuencia observada acumulada. Entonces, esa frecuencia observada acumulada, pues, es la acumulada. Sencillamente, como la hemos hecho siempre, el primer término lo traemos acá y luego vamos sumando cada una de las frecuencias observadas. Y listo. Ahí está la frecuencia observada acumulada. Mire que cuando yo acumulo el último dato es 60, pues la suma da 60. Continuando, buscamos la POA. ¿Qué es la POA? Es la probabilidad observada acumulada. Es decir, es escribir esta en términos de probabilidades. ¿Cómo se logra eso? Se divide cada uno de las probabilidades de la frecuencia observada acumulada, la dividimos por el total de datos. Es decir, en este caso es 60. Y 9 dividido 60, 16 dividido 60, 26 dividido 60, 33 dividido 60 y así sucesivamente. Y ahí tenemos las respectivas probabilidades. Ok. Entonces mire que aquí tenemos la POA. Después de la POA vamos a hallar la PEA. Esa PEA es básicamente lo que nosotros llamamos en la chi cuadrado la P de X. Esta PEA se calcula a partir de ¿qué? A partir de la distribución hipotética que yo proponga. Entonces, yo por eso debo comenzar a establecer el sistema de hipótesis. Yo puedo comenzar diciendo que
por ejemplo, diciendo de que la distribución puede ser normal, por decir algo, o exponencial, o normal, o uniforme, la que uno se le ocurra. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir de que voy a proponer la distribución uniforme. Entonces, voy a decir que la hipótesis nula, H sub 0, la voy a establecer así. Los datos siguen la distribución uniforme. Y H sub A va a ser la hipótesis alternativa. Los datos no siguen la distribución uniforme. No siguen la distribución uniforme. Ahí establecí mi sistema de hipótesis. Ahora bien, ¿qué característica tiene esta prueba? Que utiliza la función de distribución acumulada. Y acordémonos que la función de distribución acumulada nuevamente, la uniforme es esta. Entonces, para calcular la PEA, sencillamente, esto lo escribo como límite superior menos A sobre B menos A. No olvidemos que X es el dato, el mínimo o el menor, perdón, que A es el dato menor y que B es el dato mayor. Entonces, vámonos a Excel y vamos a meter esa fórmula. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Esto es igual al límite superior menos A, que es el X menor, dividido B menos A. Y esto va a ser el X mayor menos el X menor. Y ahí me da, copio eso y ahí obtengo todas las distribuciones. Ahora, observen que luego que ya yo encontré la POA y la PEA, lo que hago es encontrar el valor absoluto de la diferencia entre ellas, lo que llamo la diferencia absoluta, ¿cierto? Se llama diferencia absoluta porque precisamente es el valor absoluto. Entonces, vamos a hallar esa diferencia absoluta, es decir, esto es igual a la POA menos la PEA. Vamos a restar entonces. Aquí en Excel el valor absoluto es ABS. Calculemos ese valor absoluto entre la POA y la PEA. Mire que la diferencia acá es que a la chi cuadrado era la comparación entre la frecuencia observada y las esperadas. Acá no, acá es entre la POA y la PEA. Cogemos, calculamos en cada intervalo la diferencia absoluta y de acá vamos a coger la mayor. Vamos a mirar cuál es el número más grande que hay ahí. Por supuesto que es ¿qué? 0,06. Entonces, eso lo voy a llamar MD. ¿Qué significa MD? Máxima diferencia. La máxima diferencia absoluta. Entonces, ¿cuál será el número mayor acá? Pues mire que es 0.06. Calculamos el mayor número y el número es 0.06. Digamos, este es el estadístico de prueba.
Este estadístico de prueba nosotros lo vamos a comparar con respecto al valor crítico. No olvidemos que el valor crítico siempre va a estar en donde, en la tabla. Valor crítico. Este valor lo vamos a conseguir en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Busquemos una tabla de Kolmogorov-Smirnov. Busquemos una tabla. Aquí tengo las tablas y cojamos la tabla de Kolmogorov. Esta tabla es muy sencilla, ¿por qué? Porque esta tabla solamente se busca en el tamaño de la muestra, que es 60, versus el nivel de significancia. Es decir, acá el valor crítico, llamémoslo como alguna letra C de crítico, se busca entre N y alfa. En nuestro caso tenemos que ese valor crítico es 60, que es el tamaño de la muestra, versus 0,05, que sería el nivel de significancia. Entonces, en la tabla lo que buscamos es esto. 60. Acá me dice de que la fórmula, que para valores mayores de 50 hay que aplicar esta operación. 0.05. Entonces, esa operación, ¿cuánto me da? Pues cojamos 0.87, 58, 97 y lo vamos a dividir por la raíz cuadrada de 60. Y eso me va a dar ¿cuánto? 0,11. ¿Qué es lo bueno de esta prueba? Que es, mire que no es como la otra prueba que dependía de los parámetros estimados. Aquí va a depender de la muestra, que siempre va a ser 60. Y va a depender de alfa, que difícilmente uno lo va a cambiar. Entonces, a partir de esto se define lo que hemos llamado regla de inferencia, regla de decisión. ¿Qué es la regla de decisión? Hombre, si el MD si MD es menor que C n alfa, H sub 0 se acepta. H sub 0 se acepta. En caso contrario, se rechaza. En caso contrario, H sub 0 se rechaza. Así de sencillo. Entonces vamos a mirar. Mire que esto acá me da ¿cuánto? 0,06 y esto es 0,11. Quiere decir de que esto es ¿qué? Más pequeño. En este caso, H sub 0 se acepta. Entonces yo puedo colocar aquí resultado de la prueba. Resultado de la prueba. Hago la comparación. Yo puedo decir si MD es menor que 0.1, entonces, entre comillas, digo, H sub 0 se acepta. Y en caso contrario, H sub 0 se rechaza. Mire que ahí la prueba se acepta.
Y dependiendo, o sea, ahí se cumple la regla de decisión. Ahora yo puedo de una vez escribir la conclusión. Conclusión. Vamos a resaltar esto con negrilla para que sea un poquito visible. Y conclusión. Entonces, la conclusión, pues ¿qué se concluye? Si H sub 0 se acepta, significa que los datos siguen la distribución hipotética. ¿Y cuál fue mi distribución hipotética? Que era uniforme. Entonces voy a decir, igual si en esta celda, esto es igual a H0, se acepta, y eso es igual, entonces los datos en una distribución uniforme. En caso contrario, los datos no siguen una distribución uniforme. ¿Qué pasó acá? Profe, creo que hacen falta las comillas. Sí, sí. Esto de acá Y el otro también. Ajá. Bien, sí. Listo. Entonces mire que ahí está la conclusión. Los datos siguen una distribución uniforme. ¿Qué significa? Que estos datos, ¿qué significa? Que yo cuando vaya a simular, simulo con la distribución uniforme. Hey, profe, ¿cómo simulo? Acordate que el generador uniforme es X es igual a A más B menos A, multiplicado por R. Y entonces, ¿quién es A? El X menor. ¿Y quién es B? El X mayor. Entonces ya yo puedo simular esta variable tranquilamente, simulando entre estos dos valores. Entonces, en la práctica, si me dio uniforme, pues ya coroné. ¿Por qué? Porque me dio uniforme. ¿Yo para qué voy a hacer más pruebas sabiendo que ya me dio uniforme? Sencillamente simulo por la distribución uniforme. Pero, como yo estoy dando una clase y me toca explicarle la exponencial y la normal, pues entonces voy a suponer que no me dio uniforme. Voy a crear una copia de esta página. Voy a colocar acá uniforme. Hey, profe, ¿por qué te dio uniforme? Acuérdate que yo utilicé un generador uniforme. Entonces sería raro, si yo genero los datos originales con un uniforme, sería raro que no me dé uniforme. Entonces esta va a ser uniforme. Le voy a sacar una copia y voy a proponer la exponencial. Entonces voy a proponer la exponencial. Voy a colocar exponencial. Acuerden que para la distribución, ¿qué es lo que yo voy a borrar aquí? Solamente esta, la PEA. Lo demás queda totalmente igual. Entonces mire que nosotros allá cuando utilizábamos en la chicuadra borrábamos las P de X. Aquí voy a cambiar son las PEA. Entonces,
Como esta prueba utiliza es la distribución acumulada, pues lo primero que yo debo hacer es de pronto replantear nuevamente las hipótesis o el sistema de hipótesis. Y en este caso voy a decir H sub 0, los datos. Mire lo que yo estoy haciendo. En el proyecto de aula no me va a decir, profe, si es exponencial. No, profe, la hipótesis nula plantea que los datos siguen una distribución exponencial. Exponencial. Y la hipótesis alternativa, los datos no siguen una distribución exponencial. No sigue una distribución exponencial. Si esto no se plantea, sencillamente yo estoy haciendo unos cálculos, no estoy realmente haciendo una prueba de hipótesis. Entonces es muy importante que tengan muy presente eso, que eso parece fácil, obvio, pero no es tan obvio. Entonces, recordemos que la función de distribución acumulada para la distribución exponencial es 1 menos c a la menos lambda x. Y acordémonos que lambda es igual a 1 sobre x barra. 1 sobre x barra. Ese es el estimador puntual de lambda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular x barra, que es el promedio, y luego a eso, pues, el inverso de eso sería lambda. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hallar la media. La media lo calculamos con el promedio. Y lambda va a ser igual a 1 dividido 0.90. Quitémosle ese viejo de 0. Dejémosle solamente 2 decimales. Y queda 0,10. Bueno. Entonces ya teniendo lambda, esta x va a representar el límite superior. Es decir, la fórmula que yo puedo utilizar para esto la puedo expresar de la siguiente manera. La PA, las probabilidades, va a ser igual a 1 menos e a la menos lambda por el límite superior. Con esta, pues, calculo las respectivas probabilidades en esa columna. Entonces me vengo para acá y voy a colocar eso. Esto es igual a 1 menos e por menos lambda menos lambda, que está por acá, multiplicado por el límite superior. El límite superior va a ser este. Hacemos ese cálculo para cada uno de los intervalos y ahí tenemos todos los
probabilidades. Obviamente aquí se actualiza todo, encontramos el mayor y mire que la prueba se rechaza. H sub 0 se rechaza. ¿Por qué? Porque obviamente 0,43 no es menor que 0,11. Entonces la prueba se rechaza y por supuesto que se concluye en que los datos no siguen la distribución. Ya aquí hay que cambiar. Porque yo estoy probando es la exponencial, entonces acá va a ser exponencial. Bueno, hagamos una cosita aquí más carpinterita para que nos quede más bacano. Vamos a colocar acá, aquí arribita, distribución. Y aquí vamos a colocar uniforme. Uniforme. Y más bien acá en esta fórmula, no, eso no es posible. Sería colocar, no. Bueno, su carpinteando tal vez, pero aquí uniforme y acá le cambiamos por exponencial. Exponencial. Y listo. Entonces mire que los datos no siguen una distribución exponencial. Luego, yo no puedo simular esa variable por la distribución exponencial. Bueno, si nosotros proponemos una distribución normal, vamos a copiar y vamos a proponer una normal. Entonces, borramos las PEA, pero para la normal yo necesito calcular dos parámetros. ¿Cuáles son? La media y la desviación estándar. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Pues sencillamente con una función de Excel que se llama desves.m. Desves.m. Aquí la ven. Selecciono el conjunto de datos y de esta manera pues traigo la desviación estándar. Recordemos que tenemos nuevamente acá restablecer el sistema de hipótesis. Entonces, como voy a proponer una normal, voy a decir que H sub 0, los datos, siguen una distribución normal. Y H sub A, los datos no siguen una distribución normal. Listo, entonces ya teniendo esto, pues acordémonos que para uno estandarizar utiliza esta fórmula. X menos mu, que es la media sobre la desviación estándar. En nuestro caso, ya en el contexto de esta prueba, utilizamos límite superior menos mu sobre sigma. Acordémonos que nosotros lo que hacemos aquí es encontrar los valores de z correspondientes en la tabla. Entonces yo voy aquí voy a insertar aquí una columna para estandarizar los valores de z.
Calculemos los z. Los z van a ser igual al límite superior menos la media dividido la desviación estándar, que sería esta de acá. Ahí están todos los valores de z. Ahora que recuerden que es lo que nosotros hacemos, buscar la tabla. Voy a colocarla aquí para recordar. Voy a buscarla para recordar. Mejor dicho. Tabla normal. Recuerden que nosotros buscamos aquí esos valores de z. Desde menos infinito hasta infinito. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener menos 1.22. Entonces, en la columna buscamos menos 1.2 y en la fila encontramos 0,02. Es básicamente esto. Menos 1.2 estará por acá. Aquí está menos 1.2. Y eso lo vamos a comparar con 0.02. Es decir, esta probabilidad que está acá. O sea que eso es igual a 0,1112. 0,1112. Pero como en Excel yo tengo una función que me hace esa búsqueda, que es la distribución normal estándar, esta, yo simplemente le digo, búsqueme el valor de menos 1.22. Y mire que me va a dar igualito como lo hice ella. 0,11. Si le digo que me busque menos 0,79, me va a decir, vea, eso corresponde a 0,22. Y de esa manera encontramos todas. Entonces mire que aquí, al ubicar las distribuciones de probabilidades, se actualizan la diferencia absoluta y obviamente actualiza eso. Y mire que también se acepta. Hey, profe, un conjunto de datos se pueden ajustar varias distribuciones, es posible. Mire que este conjunto de datos en especial pues, lo puedo simular por la distribución uniforme o lo puedo simular por la distribución normal. ¿Por qué? Porque acá nuevamente h sub 0 se acepta. Y mire que los datos finalmente se pueden simular por la distribución normal. Normal y la distribución normal. Esa es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Mire que estos datos, por ejemplo, estos datos se pueden simular por una distribución normal. Esta normalidad es muy importante. Quiere decir que sobre esos datos yo puedo utilizar toda la estadística diferencial que yo quiera. Entonces, eso era lo que les quería compartir sobre la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Se lo voy a subir, aunque ya hay varios ejemplos. Se lo voy a subir allá en la plataforma. Semestre 1.20. Prueba SK. Tipo 2. Listo, muchacho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, lo importante es que ustedes
ya comiencen a ir mirando que todas aquellas locaciones que ustedes seleccionan para el proyecto de aula, en esas locaciones de alguna manera se realiza alguna actividad o un proceso. Ese proceso, pues, en algunas cosas, dependiendo de la naturaleza, tendrá que medirse si la variable es continua. O tendrá que contarse si la variable es discreta. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo aplicar la prueba de bondad de ajuste. Y la prueba de bondad de ajuste es que me va a decir por cuál distribución de probabilidad yo puedo modelar eso. Eso es lo que uno le llama validar el modelo. Porque usted me va a decir, vea, por decir algo, los tiempos de que se demora una máquina procesando una pieza, ese tiempo es una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Ok, es normal. Usted tiene que decirle a ProModel, ahí la distribución que va es normal. Y si es normal, entonces le tengo que suministrar la media y la desviación estándar, para que ProModel a través de su generador comience a generar de manera artificial el comportamiento de dicha variable. Entonces, eso es lo que quería compartirle en el día de hoy, muchachos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, pues muchas gracias por la atención dispensada. Profe, yo tengo una pregunta. El trabajo que hay que entregar este mes es es individual, en parejas o en grupos. Te debo 2 meses, está diciendo que es de 3 personas. Ah, es que no recordaba, perdón. Sí. Gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien.